Hablemos de alteraciones del sodio y del agua. Hay algunos conceptos fisiológicos que debemos tener en cuenta. Primero, que el agua corporal total del organismo va a definir la concentración de los solutos que van a estar disueltos en ella. Es necesario una concentración constante de solutos en esa solución y eso se llama osmolaridad. ¿Para qué? Para que todos los procesos celulares se desarrollen normalmente, lo mismo que para mantener el volumen celular constante. La osmolaridad plasmática está dentro de márgenes muy estrechos. Tanto la hiponatremia como la hipernatremia son reflejos de la regulación del agua y no del sodio. Entonces, fundamentalmente para poder manejar estas alteraciones en la concentración plasmática del sodio, nosotros tenemos que tener en cuenta que el sodio es un reflejo de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de sodio se encuentra en el líquido extracelular y no en el intracelular. La osmolaridad indica cambios en la cantidad de agua en la cual va a estar disuelto ese sodio. Y la cantidad de sodio va a determinar el agua total del líquido extracelular, o sea, va a expresar si hay poco o mucha agua y estos cambios en el volumen que pueda generar cambios en la concentración del sodio. Y es fundamental el mantenimiento de esa concentración para una perfusión tisular garantizada y también para que se produzcan todos los procesos celulares de forma normal. Entonces este es un esquema con el cual uno trata de explicar los cambios en las concentraciones de los solutos disueltos en el plasma. Si nosotros tenemos una determinada solución en la cual hay poca agua y una cantidad de soluto, esta concentración de esta solución va a ser más alta. Y a medida que le agregamos agua, la cantidad de solutos no va a variar, pero sí va a caer la concentración porque van a estar diluidos en una mayor cantidad de agua. El agua corporal total determina el 60% de todo nuestro peso. Este 60% del agua corporal total va a estar distribuido el 65% en el líquido intracelular. Fíjense qué importante la cantidad de agua que tienen las células. El 35% va a estar en el extracelular y de eso el 28% va a estar en el intersticio y solamente en el plasma el 7%, que equivalen entre 3 y 4 litros solamente. Y hay dos conceptos que son fundamentales también para poder entender lo que es tonicidad y ósmosis. Entonces, cuando nosotros tenemos un líquido isotónico, las células se van a mantener dentro de un determinado con forma y su volumen normal, y entonces va a haber una cantidad de agua normal en la cual van a estar disueltos los solutos y de esa manera garantiza que ese volumen y esas funciones van a estar bien. Ahora, si el líquido es hipotónico, el agua va a tratar de entrar o de generar una ósmosis hacia el interior de la célula y eso va a hacer que estas células aumenten mucho de volumen y pueda generarse la ruptura de las mismas. En cambio, si el líquido es hipertónico, el agua intracelular, por el mecanismo de ósmosis, ya que la membrana es permeable al agua, va a tender a salir y entonces eso va a generar una deshidratación celular y por eso es fundamental el mantenimiento de la tonicidad u osmolaridad plasmática. Osmolaridad y tonicidad son distintos términos y tienen significados distintos.
La osmolaridad va a estar representada o va a estar dependiendo de las partículas que van a estar localizadas en cada espacio. El principal osmol del líquido extracelular va a ser el sodio y también sus aniones acompañantes como el cloro y el bicarbonato, mientras que el potasio va a estar adentro del el intracelular, o sea, va a estar en el LIC. Hay osmoles que son totalmente inefectivos. ¿Qué quiere decir eso? Que estos osmoles atraviesan libremente las membranas y no van a generar movimiento de agua, como son por ejemplo la urea, el alcohol. En cambio, hay otros osmoles que sí son osmóticamente activos, como la glucosa o el manitol. Por eso, aquellas sustancias que no arrastren agua no van a inferir en la tonicidad, distinto de aquellas sustancias que al cambiar de espacio sí van a arrastrar agua, y entonces esas sustancias osmóticamente activas como el sodio, la glucosa y el manitol, esas son las que van a determinar la tonicidad. Entonces, la fórmula de la osmolaridad es la que vemos arriba, en la cual es sodio por 2 más glucosa dividido 18 más urea dividido 6 o 5.6. Y el tono va a estar dado por la sodio por 2 más glucosa dividido 18. Si nosotros estamos analizando un paciente en el cual la glucemia y la uremia están dentro de valores aceptables, uno puede resumir esta fórmula a sodio por 2. Ahora, si este paciente tiene una enorme cantidad de urea en su suero, ya ahí esa osmolaridad se va a ver influenciada por esos osmoles que son la urea, que representa la urea. Y lo mismo si es un paciente que tiene una altísima cantidad de alcohol en el suero, por ejemplo, también su osmolaridad se puede ver afectada por esa gran cantidad de alcohol que va a estar disuelto en su suero, que el alcohol en este caso no forma parte de la fórmula porque normalmente no debería estar. Pero si nosotros estamos analizando un paciente que tiene un antecedente de una ingesta importante de alcohol, entonces lo deberíamos tener en cuenta. Y la osmolaridad urinaria va a estar representada por la cantidad de sodio y de potasio que hay en la orina, pero hay una fórmula fácil que nos va a ayudar para poder analizar estos trastornos, que es la densidad urinaria menos 1000 por 35. Supongamos que la densidad de la orina de nuestro paciente es 1025, menos 1000 da 25, 25 por 35, la osmolaridad de la orina de este paciente es de 875 miliosmoles por kilo. Todo este balance de agua y de sodio van a estar gobernados por un balance externo del agua. ¿Quién influye en el balance externo del agua? Bueno, la osmolaridad plasmática es fundamental y por supuesto vamos a tener monitores de nuestra osmolaridad plasmática que son osmorreceptores hipotalámicos, que son los que van a detectar pequeños cambios en la osmolaridad y de esa manera van a generar la liberación de hormona antidiurética para que el riñón, como ustedes ven acá, esta representación de una nefrona, aumente o no la permeabilidad al agua en el túbulo colector y de esa manera modifique ese cambio en la osmolaridad plasmática que se ha generado en este individuo. Entonces, eso va a hacer que en forma indirecta el riñón regule esa excreción o no de agua para poder volver la osmolaridad a los valores deseados. Y también está el mecanismo de la sed, que son también hay receptores
que van a generar el estímulo para poder tomar agua. Entonces, el centro de la sed y los osmorreceptores están muy cerca y están en la neurohipófisis. Hay una conexión desde el hipotálamo hacia la neurohipófisis que va a generar la secreción de hormona antidiurética, y esta hormona antidiurética va a actuar a nivel de las células principales del túbulo colector cortical con un receptor que se encuentra en la membrana vasolateral. Esto va a activar la adenilciclasa, va a transformar el ATP en AMP cíclico. Esto, por una serie de activación de microtúbulos, va a estimular unas vesículas, y estas vesículas van a generar las aquasporina 2 que se van a ubicar sobre la membrana tubular de estas células, se van a abrir y van a permitir el ingreso de agua hacia la célula, y de esa manera va a absorber el agua que está, agua libre de soluto que se encuentre en el fluido tubular, o casi orina porque está terminando ya de fabricarse, ¿no? ¿Quiénes van a estimular esta secreción de hormona antidiurética? Una es la hipovolemia, que lo va a hacer cuando se haya perdido el 10% del peso corporal total. La hiperosmolaridad plasmática, cuando esto supere los 295 miliosmoles por kilo. Y fíjense en el gráfico de la derecha, el estímulo en la secreción de hormona antidiurética siempre es previo al estímulo de la sed. Entonces, de esa manera se va a generar la secreción de hormona o se va a suspender la secreción de hormona para de esa manera perder agua libre. Entonces se va a diluir la orina, y la máxima dilución urinaria es 50 miliosmoles por litro, y la máxima concentración es 1200 miliosmoles por litro en el caso de que el paciente esté deshidratado. Y por último, el mecanismo de la sed, que se va a generar con una osmolaridad un poco más alta que los 280 miliosmoles por litro con los cuales arranca la hormona antidiurética. Para que el riñón regule la secreción del agua se necesita, por supuesto, que funcione, o sea, una adecuada tasa de filtrado glomerular, también que se genere un fluido tubular hipotónico, o sea que para lo cual el riñón tiene que funcionar y tiene que filtrar el agua libremente. Entonces, que llegue al túbulo colector un fluido hipotónico, y también que en el túbulo, la regulación en el túbulo distal funcione, o sea que existan los receptores y estén funcionando de la hormona antidiurética y de la aldosterona. Entonces, los mecanismos reguladores del balance del agua se van a generar por sensores, que son los osmorreceptores, como recién les comentaba, en los núcleos supraópticos y paraventriculares, que van a detectar esos pequeños cambios en la osmolaridad plasmática 1 al 2%, y que van a actuar sobre la liberación de la hormona y sobre el estímulo de la sed. La sed va a ser estimulada ¿por quién? Por la hipertonicidad, pero se necesitan cambios mayores, o sea, del 2 al 3%, mayor osmolaridad para tener sed. La hipovolemia también va a dar sed, la hipotensión, la secreción de angiotensina 2, y hay otros estímulos como la boca seca, el hábito, conductas culturales, condiciones psíquicas, porque hay potómanos, por ejemplo, que van a tomar agua porque sí y no en realidad porque tengan sed. Y la vasopresina, que es un péptido es un péptido de 9 aminoácidos que su vida media es corta, fíjense que es de 15 a 20 minutos, se metaboliza en el riñón y en el hígado. ¿Y quién va a estimularla? Uno, la hipertonicidad. ¿Para qué? Para aumentar la reabsorción de agua. Va a abrir las aquasporinas para que entre agua libre. La hipertonicidad, como acabamos de decir, la hipovolemia, cuando el líquido extracelular disminuye 7 al 10%,
pero hay otros estímulos, como por ejemplo las náuseas, el estrés, el dolor, la temperatura, fármacos y otros mediadores hormonales. Y esto siempre ténganlo en cuenta. No solamente hay estímulos en la secreción de hormona por hipovolemia y por hipertonicidad, sino también por otras causas. Entonces, es fundamental la regulación del volumen celular. ¿Por qué? Porque todos estos cambios a nivel de la osmolaridad plasmática y del volumen del líquido extracelular van a generar también alteraciones en el volumen de las células que se encuentran dentro del sistema nervioso central y por ende va a haber edema o deshidratación cerebral que trae como consecuencias problemas sumamente graves. Y fíjense que todos están expuestos a este tipo de trastornos o a este tipo de complicaciones. ¿Por qué? Porque los niños, por ejemplo, tienen una relación entre el cráneo y la masa encefálica importante. La masa encefálica del niño es bastante grande para el espacio que tiene, ¿no es cierto? Entonces, pequeñas variaciones en su volumen. El niño tiene poco hueso, pero pequeñas variaciones en el volumen van a generar complicaciones. ¿Por qué? Porque no hay un espacio muy grande para que este cerebro se dematice o bueno, si se deshidrata también es otro problema importante que ya lo vamos a ver. En el adulto es el que en realidad está mejor relacionado entre el espacio y el volumen que ocupa porque el espesor del cráneo no es tan grande. En cambio, en el anciano el espesor del hueso es importante, ocupa más espacio, entonces los niños y los viejos son los que sufren más alteraciones. También están en este problema las mujeres. ¿Por qué? Porque las hormonas femeninas generan una inhibición de ciertas bombas que contienen los astrocitos e impiden ciertas adaptaciones a estos trastornos. Hay algunos factores que son de riesgo, como para generar trastornos ante cambios en la concentración del sodio y de los volúmenes, como por ejemplo, las mujeres jóvenes, que es lo que les acabo de decir, los niños por la proporción encefálica, la hipoxia, porque también genera lo mismo que las hormonas femeninas, o sea, inhibe estas bombas que pueden adaptar de alguna manera el tejido cerebral a estos cambios, lesiones cerebrales y la hiponatremia aguda. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para que el cerebro se adapte a estos cambios. Entonces, ¿cuándo definimos que el paciente está en hiponatremia? Cuando la concentración de sodio es menor que 135 miliequivalentes por litro. Acuérdense que la concentración normal es entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. ¿Y cuándo es frecuente? Son más frecuentes estas alteraciones en los pacientes que están hospitalizados y generalmente cuando son personas mayores, o sea, más viejas, y también en los que están generalmente hospitalizados en áreas críticas y en las unidades de coronaria. Es un factor de muy mal pronóstico porque aumenta mucho la mortalidad en los pacientes que están hiponatrémicos. El riñón se tiene que encargar de excretar agua libre. Entonces, para que el riñón pueda excretar agua libre, yo algo ya les había comentado, tiene que primero funcionar bien, o sea, tener una buena filtración glomerular y buena filtración de agua. También tiene que llegar un buen volumen al túbulo distal, ¿no? Que eso no solamente va a depender del filtrado y ¿por qué? Porque va a depender también lo que se reabsorba a nivel del túbulo contorneado proximal. O sea, tiene que haber agua libre de solutos que llegue al distal para que de esa manera
esos segmentos que son impermeables al agua se hagan permeables. ¿Por quién? Por acción de la hormona antidiurética. O sea, para que el riñón excrete agua, tiene que llegar una buena cantidad de agua libre al túbulo distal y no tiene que haber hormona antidiurética. Entonces nosotros tenemos los trastornos del sodio que hablamos que cuando estamos con un paciente en hiponatremia. La hiponatremia puede también generar confusiones y hablemos de pseudohiponatremia. Cuando un paciente presenta pseudohiponatremia, bueno, la pseudohiponatremia se va a dar con osmolaridad normal. O sea, si nosotros le medimos a este paciente la tonicidad u osmolaridad, vamos a ver que está dentro de rangos normales. Y entonces, esto es otro dato muy importante. Nosotros siempre que sospechamos hiponatremia, tenemos que medir la osmolaridad plasmática, hacer la cuenta. Glucemia dividido 18, si es normal no lo hacemos, urea dividido 6, si es normal la podemos obviar, pero sí sodio por 2. Entonces, así nos da normal, ya podemos empezar a pensar que es una pseudohiponatremia y que esto es un artefacto del laboratorio. ¿Por qué? Porque los multianalizadores del suero asumen que el agua constituye el 93% del plasma, pero cuando en ese plasma hay grandes cantidades de proteínas o de lípidos, entonces eso puede generar un atrapamiento de mayor cantidad de agua y una falsa disminución del sodio que va a quedar informado ahí. Entonces eso puede dar origen a confusiones, por eso ustedes siempre midan la osmolaridad a pesar de que les dé sodio bajo. ¿Cuándo podemos tener hiponatremias hipertónicas? O sea, hiponatremias con una tonicidad plasmática mayor que 295 miliosmoles por kilo de agua. La célula habitualmente, dentro de la célula hay una gran cantidad de potasio, ¿no es cierto? Y el sodio está en el extracelular, pero si hay otro componente como la glucosa que genera tonicidad porque ella no cambia de lugar a través de la membrana sin arrastrar agua, o el manitol, que sería una sustancia que vamos a inyectar, o los contrastes, van a traer agua desde el intracelular hacia afuera, van a diluir a nuestro sodio y eso va a traer como consecuencia que el sodio esté bajo, pero con una osmolaridad aumentada dada por esa hiperglucemia. O sea que nosotros, para evaluar nuestra situación de hiponatremia, tenemos que descartar la pseudohiponatremia y la hiponatremia con osmolaridad aumentada que va a estar dada por otro soluto. Y para seguir analizando este trastorno de hiponatremia, nosotros tenemos que tratar de analizar si fue mediado por hormona antidiurética o no lo fue. Entonces, ¿qué puede pasar con nuestro paciente? Que nuestro paciente tenga un defecto en la dilución de la orina y entonces nos vemos obligados a medir la osmolaridad urinaria. Entonces, si nosotros nos encontramos con que esta osmolaridad urinaria es menor a 100 miliosmoles por kilo, eso quiere decir que la hormona antidiurética no está actuando, se está permitiendo la pérdida de agua libre de solutos. ¿Se dan cuenta? O sea, es una orina que está adecuadamente diluida. Eso quiere decir que la hormona antidiurética está suprimida. ¿Y quiénes son estos pacientes que pasa esto? O sea, que tienen una hiponatremia, pero que no está mediada por hormona antidiurética, no se secretó, sino que el riñón no alcanza a perder la cantidad de agua libre que debería perder, llegó a la máxima dilución.
Bueno, son pacientes polidípsicos, como por ejemplo la polidipsia psicógena o los potómanos de cerveza, porque la cerveza tiene baja osmolaridad y tiene alcohol, pero no jugaría un rol muy importante en la osmolaridad plasmática, o aquellos pacientes que tienen dietas muy bajas en solutos, que están prácticamente desnutridos y que consumen una gran cantidad de líquidos sin solutos, y entonces llegan a esta instancia. Esto es muy importante. Entonces, hiponatremia verdadera, medida la osmolaridad con osmolaridad urinaria baja, hay agua libre de solutos, pero el riñón no alcanza a eliminar esa cantidad de agua libre como para poder regular o corregir la hiponatremia. En cambio, cuando nosotros hablamos de trastornos mediados por la hormona antidiurética, deberíamos evaluar cómo está el volumen extracelular y también tenemos que medir el sodio en la orina. ¿Para qué? Para de esa manera, como hicimos en el ejemplo anterior, ver qué cantidad de sodio hay en esa orina, para de esa manera indirectamente pensar en la cantidad de agua libre que tiene nuestra orina. Entonces, esto es lo que yo les comentaba, de que para poder medir el volumen extracelular es difícil clínicamente, por el pliegue, por la sequedad de las mucosas, por la tensión arterial. El mejor método es medirlo con el volumen de el volumen de la vena cava mediante ecografía. Si la vena está colapsada, si está normalmente dilatada o muy dilatada. Es el mejor método. Pero bueno, si no lo obtenemos o no lo podemos hacer porque no estamos capacitados, bueno, nos tendremos que conformar con la clínica de nuestro paciente y los antecedentes del mismo. Entonces, si nosotros vemos que el volumen extracelular de nuestro paciente está bajo, vamos a pensar que este paciente perdió líquido. Y entonces, ¿por qué puede estar bajo? Bueno, por pérdidas gastrointestinales, que es lo más común, por una insuficiencia suprarrenal, porque ha estado sujeto a tratamientos con diuréticos de asa, porque tiene un trastorno del sistema nervioso central y entonces va a tener de la misma manera una gran pérdida de líquidos, o también por quemaduras o porque el paciente tenga un tercer espacio, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, el volumen va a estar bajo, el paciente va a estar hipovolémico y yo voy a necesitar medir el sodio en la orina. ¿Para qué? Para ver si está funcionando o no el mecanismo renal compensador, y el sodio renal debería estar bajo en la orina. El riñón debería tratar de estar ahorrándolo y en este caso no va a tener mucha agua libre. ¿Por qué? Porque su vascular va a estar pequeño, porque él perdió mucha agua y también perdió sodio, pero lo más importante es que ahora lo está ahorrando. De todas maneras, la hormona antidiurética está disparada. ¿Por qué va a estar disparada? Por la hipovolemia que tiene mi paciente. Fisiológicamente está disparada y es necesario que lo haga. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga un paciente con el volumen extracelular normal? En estos casos, lo más importante o las causas más frecuentes son la secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Quiénes van a tener secreción inadecuada de hormona antidiurética? Lo que yo les comenté hace un rato. Acá no hay ni secreción por hipovolemia ni secreción por hiperosmolaridad. Acá hay una secreción inadecuada. Lo más común, vómitos, dolores, los niños, las mujeres que están en edad menstruante, o sea, mujeres jóvenes que fueron sujetas a cirugías importantes que generan dolor, tienen secreción de hormona antidiurética y eso hace que tengan una hiponatremia con volumen extracelular normal. ¿Se dan cuenta también el déficit de glucocorticoides? Porque
inhibe, o sea, genera un estímulo en la secreción de la hormona antidiurética. También pueden ser asociados al ejercicio, las tiazidas, los AINES y el receptor o sea, cuando no funciona el osmoreceptor, un reset del osmostato. Entonces, estos pacientes, ¿cómo van a tener el sodio en la orina? Generalmente están hiponatrémicos, tienen el volumen celular extravascular, normal, el volumen intravascular, normal, o sea, el agua corporal total tratamos de ver cómo está, su volumen extracelular va a estar bien, pero el sodio en la orina va a estar más que 30, habitualmente más que 40. ¿Se dan cuenta? Está hiponatrémico y el riñón sigue eliminando sodio. Lo debería ahorrar y lo está eliminando. Y por fin, aquellos pacientes que tienen un volumen extracelular alto, que son aquellos que están en estados edematosos, pero el agua no está en el intravascular, tiene un flujo plasmático inefectivo y entonces son pacientes que tienen cirrosis o síndrome nefrótico o insuficiencia cardíaca congestiva y entonces el sodio en la orina va a estar bajo, pero es un paciente que tiene una secreción de hormona antidiurética, sigue ahorrando agua libre y sigue acumulando agua en un espacio inefectivo, por eso su volemia no es normal, tiene una hipovolemia habitualmente. Y si yo calculo la osmolaridad urinaria, esta osmolaridad urinaria me va a dar más de 100 miliosmoles por kilo. Bueno, esto es un resumen en el cual nosotros tenemos por un lado la hiponatremia menor de 135 miliosmoles por litro. Si nosotros tenemos hiponatremia con osmolaridad normal, siempre piensen en con osmolaridad normal, siempre piensen en una pseudohiponatremia, como puede ser la hipertrigliceridemia o la pseudohiponatremia. Ahora, si esta hiponatremia realmente es hipotónica, o sea, lo mido y es hipotónico, entonces tengo que sí o sí medir la osmolaridad urinaria, y si la osmolaridad urinaria me da menor que 100, quiere decir que este riñón está regulando, que no hay hormona antidiurética, entonces considero la polidipsia, la baja ingesta de solutos o el paciente que está en fallo renal. Ahora, si la osmolaridad urinaria es alta y la orina no está máximamente diluida, ¿qué quiere decir? Que hay hormona antidiurética. Entonces, si el sodio en la orina está bajo, está bien disparado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tengo un paciente con una disminución del líquido o del volumen extracelular. Entonces, la secreción de hormona antidiurética es fisiológicamente apropiada. Está bien que se secrete hormona porque hay una hipovolemia efectiva, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que está pasando? Nuestro paciente puede tener una hipovolemia efectiva, pero también puede tener cirrosis o también puede tener una insuficiencia cardíaca. O sea, él está secretada fisiológicamente correcto. Lo que pasa es que en algunos casos puede estar perjudicándolo. Ahora, si la hipovolemia efectiva es por una deshidratación o por pérdidas gastrointestinales o por otra pérdida, entonces en esos casos está correctamente, nos sirve para corregir a nuestro paciente. Ahora, si el sodio en la orina es alto, tengo que pensar en que el sistema renina-angiotensina no funciona, o de lo contrario hay una secreción de hormona antidiurética inapropiada, y puedo considerar que hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética o que hay un déficit de cortisol, o sea que no se inhibe la secreción de hormona y entonces lo va a seguir generando. Entonces acuérdense que para manejar estos trastornos es fundamental medir la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria y también
el sodio en la orina. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene hipovolemia y que consideramos que la secreción de hormona antidiurética es por una hipovolemia y que la vamos a poder corregir con expansión, porque la hipovolemia que está generada, por ejemplo, por cirrosis o insuficiencia cardíaca, si nosotros sobrehidratamos a nuestro paciente, la vamos a empeorar. En cambio, la hipovolemia que sí vamos a corregir son, por ejemplo, por pérdidas gastrointestinales, como la diarrea, los vómitos, o también por pérdidas internas como podrían ser las pancreatitis, el ilio o la peritonitis, o no gastrointestinales como por ejemplo las hemorragias, la paracentesis, el calor, la enfermedad fibroquística, los grandes quemados, inflamaciones, enfermedades inflamatorias. Y también con riñón normal, por ejemplo, aquellos pacientes que fueron sujetos a tratamientos con diuréticos o el hipoaldosteronismo, la diuresis osmótica, la hiperglucemia, el manitol o el dextran, que van a generar una diuresis importante o una diuresis osmótica. Y en el caso del paciente con riñón enfermo pueden ser aquellos pacientes que tienen una poliuria post-desobstrucción o los que están en la fase poliúrica de la recuperación de una necrosis tubular aguda o en aquellas pacientes que tienen una nefritis perdedora de sal. Y en los casos de hipervolemia, en estos pacientes, la hidratación no va a corregir esta secreción de hormona. ¿Por qué? Porque el paciente va a seguir con una hipovolemia efectiva. Él va a estar hipervolémico, pero con una hipovolemia efectiva. No va a tener una perfusión tisular adecuada, como los cirróticos, los insuficientes cardíacos o los síndromes nefróticos. Entonces, en estos pacientes no se va a corregir el trastorno con la expansión. Bueno, este es un cuadro a donde explico lo mismo. La insuficiencia cardíaca congestiva disminuye el volumen minuto cardíaco, y en el caso de la cirrosis o el embarazo, que tienen la secreción de óxido nítrico, genera una vasodilatación periférica. Eso trae como consecuencia una secreción no osmótica de hormona antidiurética que va a actuar sobre las acuasporinas, las va a abrir, y eso va a abrir la permeabilidad del colector con una retención de agua y la generación de la hiponatremia. En los casos de los pacientes normovolémicos, la secreción de hormona inadecuada, de hormona antidiurética, hay que descartar. ¿Por qué? Porque el cortisol inhibe la secreción de hormona antidiurética, y en el caso de que no exista, entonces va a haber una secreción inadecuada. Y el hipotiroidismo, que no se sabe bien cuál es la causa y se supone que es por bajo gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Bueno, porque el paciente está normovolémico, hay una hiponatremia efectiva, o sea, hay una disminución de la osmolaridad plasmática menor a 280 miliosmoles por kilo y una anatremia menor a 135, con una osmolaridad urinaria aumentada. Acuérdense, una osmolaridad mayor que 100 o un sodio en orina mayor que 30 o 40 miliequivalentes por litro, y con una ingesta de agua y sal normal. ¿No es cierto? Si yo mido el sodio y el potasio en la orina, van a estar más altos que el sodio en el plasma. Y esto es algo que podemos usar si no podemos medir la osmolaridad en orina, Entonces, esto es fácil. Hacemos un ionograma en la orina, un ionograma plasmático, y comparamos si la suma del sodio y del potasio en la orina es más alto que el sodio plasmático. Habla a favor de una pérdida de sodio inadecuada frente a la hiponatremia que está presentando nuestro paciente. Siempre excluyan el hipotiroidismo y el déficit de glucocorticoides, y lo mismo si estuvo en tratamiento con diuréticos. Y esta placa se los traigo, ¿por qué? Porque
Acá ustedes van a ver que hay causas de síndrome de exceso de secreción de hormona antidiurética que son bastante frecuentes, como tumores de pulmón, que esto no es infrecuente de ver, las leucemias, los linfomas, que por la incidencia se ven más que en los otros tumores. Bueno, por supuesto, cuando hay de cerebro también hay grandes problemas. El dolor y la inflamación dan un exceso de hormona antidiurética. Por supuesto que todos los tumores y todas las enfermedades del sistema nervioso central lo pueden generar, también la hipoxemia, las náuseas, el Guillain-Barré, el lupus, la meningitis, los abscesos. Y acuérdense también que algunas enfermedades pulmonares lo pueden dar, como la tuberculosis, la neumonía, la insuficiencia respiratoria, abscesos, asma, la ventilación mecánica, los vómitos y el estrés también pueden darlo. Y hay otras drogas que modulan la secreción de hormona antidiurética. Y acuérdense también el éxtasis, que está de moda, y también algunas otras drogas que usamos, como la morfina, que se usa bastante en el tratamiento de los pacientes con dolor incoercible, sobre todo en pacientes neoplásicos, la ciclofosfamida, la carbamazepina, los antidepresivos, que también están muy en uso, los IECA, la ciprofloxacina, y los que van a disminuir la secreción de hormona antidiurética, como por ejemplo el alcohol. Por eso estos pacientes orinan un montón. En cambio, estos la van a incrementar y van a generar un aumento en la absorción de agua libre. Por eso estos pacientes suelen tener hiponatremia, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto es un algoritmo diagnóstico de cómo llegar a esclarecer. Por supuesto, en el caso de hiponatremia no hipotónica, descarten la pseudohiponatremia, y en el caso de la hipertónica, descarten que el paciente no esté con un cuadro de hiperglucemia o que haya recibido manitol. En la hipotónica, acuérdense siempre de que esté adecuadamente diluida la orina. ¿Con qué? Con la osmolaridad urinaria, que tiene que ser menor que 100. Y en estos casos está el paciente con una adecuada dilución de la orina. Lo que pasa es que a veces el riñón llegó a la máxima dilución y no lo logra eliminar a la cantidad de agua que le sobra. O cuando estos pacientes tienen una inadecuada dilución en la secreción de la orina, y entonces pueden ser, por ejemplo, aquellos pacientes que están dependiendo de la hormona antidiurética y hay o un estímulo hemodinámico, o porque hay una hipovolemia por depresión del volumen extracelular, y acá puede ser adecuada o no, de acuerdo si hay insuficiencia cardíaca o cirrosis o nefrótico. Acá, en estos casos en los cuales pacientes están normovolémicos, pero hay una secreción inadecuada, y en aquellos pacientes que es independiente de la hormona antidiurética, como podría ser, por ejemplo, el paciente en insuficiencia renal grave, terminal, o en aquellos que tienen un trastorno nefrogénico a la acción de la hormona antidiurética. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está hipoosmolar, o sea, que está en hiponatremia, hay una hipoosmolaridad, debe haber una adaptación cerebral a esta hiponatremia, porque uno de los tejidos que más sufre es el tejido cerebral. Entonces, generalmente los que mejor se adaptan son adultos que tienen una relación más normal entre el volumen del encéfalo y o sea, hay menos el adulto joven
tiene menos alteraciones en adaptarse por el volumen del hueso y el del encéfalo, que era lo que yo les había contado. Entonces estos pacientes se adaptan y la hiponatremia es asintomática o oligosintomática. En cambio, en los niños, en las mujeres en edad menstruante y en aquellos que están hipóxicos, acá el edema cerebral es mucho más grave, es sintomático, y en el caso de que esto no se solucione, entonces se puede llegar a un enclavamiento del tallo en el agujero occipital y la muerte cerebral. Clínicamente, nosotros tenemos que tener en cuenta el nivel de natremia. Los síntomas leves cuando el paciente está entre 130 y 135 son generalmente cefalea, déficit de atención, alteración de la memoria, puede tener inestabilidad, trastorno en la marcha, tendencia a caer. Es moderado cuando está entre 120 y 130 miliequivalentes, puede tener náuseas, vómitos, confusión y desorientación. Y tengan en cuenta que cuando aparecen estos síntomas del sistema nervioso central, esto quiere decir que se está generando edema. Y cuando el paciente menos de 120 miliequivalentes por litro, acá los síntomas son graves y puede tener estupor, convulsiones, depresión respiratoria y coma. Acuérdense que los pacientes que tienen síntomas neurológicos están generando edema cerebral y el edema cerebral es algo grave. Entonces, hay que tener en cuenta el tiempo en que se instala esta hiponatremia. Si esta hiponatremia es aguda, el paciente puede tener náuseas, vómitos leves o un letargo, una cefalea intensa, confusión, calambres, y es aguda cuando se instala en menos de 48 horas. Y grave cuando hay edema, hay convulsiones, hay coma y la hernia que lleva a el edema pulmonar neurogénico y la muerte inmediatamente. Y crónica es aquella que tiene un tiempo de instalación más largo, generalmente se da en pacientes insuficientes cardíacos polimedicados con diuréticos y tiene más de 48 horas de instalación, o sea, se instala en más de 48 horas y pueden tener un deterioro cognitivo, tendencia a las caídas, osteoporosis, inestabilidad en la marcha y por supuesto en estos pacientes la mortalidad también está aumentada y pueden tener también cálculos renales. Entonces, ¿cuál es el rol que juega la barrera hematoencefálica en la adaptación cerebral a estos cambios en la disminución en la concentración del sodio plasmático? Bueno, la barrera hematoencefálica tiene uniones muy estrechas que separan al tejido y al líquido cefalorraquídeo y del plasma, ¿no es cierto?, a donde van a ocurrir las variaciones en primera instancia. Entonces los astrocitos tienen una serie de mecanismos por los cuales se adaptan, contienen unas bombas en la membrana que permiten la salida del potasio y la entrada del sodio para evitar la entrada de líquido y la pérdida, ¿no es cierto?, de sodio hacia el extracelular, porque en estos casos tratarían de salir el sodio a un líquido hipotónico. Entonces estos astrocitos tratan de hacer que salga el potasio y también que salgan otros metabolitos activos como son algunos aminoácidos como el inositol y la taurina, para de esa manera tratar de mantener el volumen cerebral normal. ¿Se dan cuenta? Entonces, si este líquido que baña al tejido se pone hipotónico, lo primero que ocurre es la salida de algunos iones para que de esta manera entre sodio o que el sodio no salga de la célula y de esta manera no genere un edema cerebral. Salen algunos iones y después empiezan a salir otros aminoácidos osmóticamente activos para que de esta manera arrastren el agua y no generen edema cerebral. Si el edema cerebral se produce, va a pasar el enclavamiento y la muerte.
Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Como yo ya se los vengo repitiendo desde que iniciamos, hay que medir la osmolaridad plasmática y la glucemia plasmática. Hay que tratar de determinar si la orina está bien diluida o no, y lo puedo hacer con clearance de agua libre, pero es mucho más fácil hacerlo midiendo el sodio y el potasio en la orina y relacionarlo con el sodio y el potasio en el plasma. Entonces, si este sodio y este potasio en la orina son menores que el plasmático, quiere decir que el agua contiene agua libre y que se está generando una respuesta adecuada. En cambio, si hay mucha concentración de sodio en la orina, quiere decir que no hay agua libre de solutos en la orina y este riñón no está diluyendo la orina como corresponde. Por ende, acá hay que analizar todos estos datos, tener la concentración de sodio, potasio y urea en orina, la concentración de sodio y potasio y glucemia en el plasma, tratar de medir la osmolaridad en orina y en el plasma, o sea, hacer los cálculos, tratar de estimar el agua corporal total como para darnos cuenta si está normo hipo o hipervolémico y de esa manera estimar la volemia de nuestro paciente, que como yo les contaba lo podemos hacer con un ecodoppler. El tratamiento está orientado a la causa. Hay que tratar de suspender todos los fármacos que puedan estar implicados en este trastorno, como son los diuréticos principalmente o algunos de los otros fármacos que nombramos. Fijarse sobre todo la presencia de manifestaciones graves que son a nivel del sistema nervioso central y la velocidad de instalación, menos o más de 48 horas, acuérdense. Y cuando nosotros corrijamos la natremia de nuestro paciente, nunca pasen de 8 miliequivalentes por litro en 24 horas o 12 a 16 en 48 horas. No se olviden nunca de esto, no corrijan más que esto. ¿Por qué? Porque se les puede generar una complicación que es la mielolisis pontina, de lo cual el paciente no se va a recuperar. Acá está el resumen entonces: síntomas en el sistema nervioso central, si es una instalación aguda o no, y ojo con la desmielinización osmótica o desmielinización pontina. Los pacientes asintomáticos nunca son una urgencia, no hay que corregirlos rápidamente. Las hiponatremias hipovolémicas se pueden corregir con solución salina al 0,9%, como por ejemplo un paciente que sabemos que tuvo una sudoración profusa, una diarrea o una pérdida importante. Las hiponatremias hipervolémicas, como el síndrome nefrótico, el insuficiente cardíaco, el acítico edematoso, que tienen un volumen extracelular disminuido, generalmente uno va reponiendo líquidos asociado a diuréticos, que pueden ser diuréticos de asa o espironolactona, para inhibir la enzima de conversión y de esa manera inhibir, o sea, se va a generar una pérdida de sodio, pero vamos a tratar de que pierda más agua libre de sodio que sodio, y si no responde se pueden hacer bolos de suero hipertónico como para reponer estas pérdidas, pero va a haber que estimular la pérdida de agua con diuréticos, de lo contrario le vamos a generar edema agudo de pulmón. Y las euvolémicas, que son aquellos que tienen las secreciones inadecuadas, hay que tratar de restringir el aporte de agua, no darle solución dextrosa, no darle agua libre por boca, y se puede aumentar el aporte de solutos. En el caso de que no funcione, se puede dar un inhibidor de la hormona antidiurética, también se puede dar furosemida y soluciones hipertónicas en el caso de que nuestro paciente esté sintomático. Cuando nosotros tenemos un paciente sintomático a nivel del sistema nervioso central, tenemos que pensar que está haciendo una encefalopatía hiponatrémica y que es un paciente que está en una situación sumamente grave. Este es un paciente que hay que monitorizarlo muy de cerca, por ende son pacientes que tienen que ir a áreas críticas, a unidades de terapia intensiva, a unidades de coronaria,
Y los síntomas, acuérdense que pueden ser cefaleas, náuseas o vómitos o encefalopatía. Entonces hay que tratar de prevenir las lesiones a nivel del sistema nervioso central, porque si este paciente progresa y genera convulsiones u otros síntomas graves como estupor, puede ir a un paro respiratorio y entonces no creo que se lo podamos recuperar. ¿Cómo se tratan estos pacientes? Estos pacientes se tratan con soluciones hipertónicas al 3%. Acuérdense que el suero fisiológico es al 0,9% y tiene una concentración de 150 miliequivalentes. Y yo acá voy a usar un suero al 3%, que va a tener una concentración de 513 aproximadamente miliequivalentes por litro. ¿Estamos? Entonces fíjense qué diferencia en la concentración que hay de sodio en estos pacientes. Entonces yo voy a tratar de evitar aumentar la natremia en 5 miliequivalentes en las 2 primeras horas. Voy a hacer un estricto control de la natremia de mi paciente mientras los esté tratando. Y voy a iniciar el tratamiento con 150 miliequivalentes de este suero al 3%. Luego voy a medir la natremia de mi paciente y voy a volver a calcular o a evaluar si necesito seguir administrándole. En el caso de que mi paciente no haya aumentado más que 5 miliequivalentes en esas 2 primeras horas, le voy a hacer 150 mililitros de esta solución hipertónica que está a 513. Le voy a agregar 150 mililitros más. Y voy a volver a medir la natremia de mi paciente cada 2 horas. Cada 2 horas yo le voy a ir midiendo la natremia y voy a tratar de no pasarme entre 8, como les dije, y hay algunos autores que llegan a 10 a modificar la natremia en 10 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas. No me tengo que pasar de eso. Si no lo logré corregir, puedo volver a pasar 150 mililitros más. Y voy a suspender cuando llegue a esta corrección o cuando mi paciente no tenga más síntomas o empiece a mejorar el tono y los síntomas. ¿Se dan cuenta? Y mientras tanto voy a monitorizar la diuresis de mi paciente y voy a medir la natriuresis, o sea, voy a medir el sodio en la orina y la natremia. Y no me tengo que pasar de 15 miliequivalentes en las primeras 48 horas de tratamiento. Entonces, resumamos. Yo, si mi paciente tiene síntomas a nivel del sistema nervioso central, lo tengo que internar en un área crítica. Tengo que iniciar el tratamiento con solución hipertónica al 3%. ¿Por qué? Porque de lo contrario voy a infundir una gran cantidad de volumen con una determinada cantidad de miliequivalente. O sea, le voy a agregar tanto volumen que va a ser una corrección inefectiva. Voy a necesitar grandes volúmenes para poder infundir sodio. Pero esta infusión tiene que ser medida. 150 mililitros, mido la natremia. No aumentó 5 miliequivalentes en esas 2 horas, 150 mililitros más. Vuelvo a medir la natremia. No aumentó, puedo infundir 150 mililitros más y paro. Pase lo que pase, tengo que parar. Y no me voy a pasar de 8 a 10 miliequivalentes en todo el día o suspendo el tratamiento cuando mi paciente empiece a mejorar los síntomas neurológicos. No me alejo nunca de mi paciente. También
mido el sodio en la orina y me fijo si ese riñón está eliminando agua libre. Las soluciones que nosotros tenemos para infundir en Argentina: solución salina al 5 no existe, al 3 no existe. Existe solamente al 0,9%, existe el Ringer lactato que tiene menor concentración. La solución salina al 0,45 no existe más, y sí las ampollas de cloruro al 20%. Entonces, ¿cómo fabrico yo esta solución? La tengo que fabricar con solución salina al 0,9%, al cual le tengo que agregar 11 ampollas de clorurado hipertónico al 20%, que cada una tiene 34 miliequivalentes. Entonces, a 1 litro de solución al 0,9 le tengo que agregar 11 o 12 ampollas de clorurado hipertónico al 20%. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en la Argentina esta solución no existe, pero yo la necesito. Esta es una fórmula con la cual nosotros podemos medir cómo vamos a cambiar la natremia de nuestro paciente de acuerdo a esta, esta es una fórmula vieja, que es una fórmula de Adrogué, que la usamos cualquier cantidad de tiempo. El sodio infundido es 513, que es el de la solución, menos, supónganse, la natremia de mi paciente, que pónganle que es 130, dividido el agua corporal total, que se acuerdan que es el 60%, pongamos que nuestro paciente pesa 70 kilos, 6 por 7, 42 más 1. Entonces, el resultado de esta fórmula que ustedes van a ver es la cantidad de miliequivalentes por litro que va a variar la natremia de mi paciente si yo le infundo 1 litro de esta solución. Entonces, mediante esta fórmula, uno antes calculaba qué cantidad de esta solución le tenía que infundir para llegar a aumentar tantos miliequivalentes por día. De todas maneras, sí o sí, la natremia se mide cada 2 horas, sí o sí, y se recalcula la infusión que le vamos a dar. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos la natremia de nuestro paciente, podemos generar una mielolisis pontina, que es una destrucción de la protuberancia que es irreversible, que se veía en pacientes alcohólicos en alguna época, y es la misma lesión la que se produce, que genera una lesión gravísima con muerte cerebral. ¿Quiénes están más expuestos a edema cerebral? Las mujeres premenopáusicas, por el trastorno a nivel de la inhibición de la bomba en los astrocitos, o sea que tienen una menor adecuación a estos cambios. Las mujeres ancianas que reciben tiacidas, que es genera mucha hiponatremia la tiacida. Los niños por el trastorno en la adaptación, los polidípsicos, los hipoxémicos porque tienen el mismo problema con la bomba en los astrocitos, y los corredores porque también los corredores tienen hiponatremia porque pierden mucho sodio al transpirar. A su vez eso genera esa adaptación, da una vasoconstricción espláncnica. El corredor va tomando un montón de agua libre durante la carrera porque le van facilitando agua. Vieron que les dan esos sachecitos que tienen agua sola, no tienen solutos. Entonces, cuando esta persona deja de correr y está hipovolémico, tiene una secreción fisiológica de hormona antidiurética,
antidiurética, se corrige esa vasoconstricción esplácnica, viene la vasodilatación, absorbe toda el agua libre que tiene en el estómago y a su vez esa hipoxia impide o inhibe esa adaptación del cerebro. Entonces él perdió mucho sodio, absorbe un montón de agua libre, tiene una secreción de hormona esperada, inhibe la pérdida de agua libre y tienen hiponatremia. Por eso a los corredores, a los maratonistas, siempre hay que proveerles agua con sodio, y en el caso de que genere síntomas neurológicos al final de la competencia, hay que infundirles solución fisiológica y no darles agua, porque se empeora la situación. ¿Y quiénes están más expuestos a la desmielinización osmótica? Los trasplantados hepáticos, los alcohólicos, los malnutridos, los hipopotasémicos, los quemados. Lo mismo las señoras mayores tratadas o ancianas tratadas con tiazidas, y la hiponatremia muy severa, que menores de 105 miliosmoles por kilo. En los casos de hipovolemia, entonces ausencia de shock hipovolémico, hay que corregir lentamente con un monitoreo del sodio plasmático cada 4 horas y el gasto urinario. Se les puede dar solución salina al 0,9 y aumentar la volemia e inhibir la liberación de hormona antidiurética. En los hipervolémicos, restringir la ingesta de agua y de sodio, y si hay una sobrecarga importante se pueden dar diuréticos de asa o baptanes, que son antagonistas de la hormona antidiurética, para que se genere agua libre. Estos son medidas para prevención de la sobrecorrección, y acá está marcado en rojo, este es un cuadro de la Sociedad Española de Nefrología, el tratamiento de la hiponatremia. La hiponatremia, si es aguda, es sintomática, el sodio es menor de 120, hay que hospitalizar y tratarlo con las soluciones hipertónicas, como les acabo de explicar. Bueno, espero les sea útil esta presentación.